¿Y cómo es la demanda actualmente, Roger? ¿Es más alta que hace unos años o se ha reducido con el uso de los teléfonos móviles, que la gente parece que cada vez... Yo creo que cada vez leemos más, pero no sé si leemos menos libros. No sé si esa sensación la tenéis también los profesionales que os dedicáis a vender libros o es simplemente una sensación que tenemos desde fuera. No, sí, 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 perfectamente, es así. Bueno, ahora ha cambiado, desde la pandemia ha cambiado, ahora el mercado está en un momento histórico, digamos que se están vendiendo más libros que nunca y estamos leyendo más que nunca, pero es cierto que si miramos, por ejemplo, las ventas anuales desde 2008 a 2022, se ve perfectamente que de 2008 empieza a bajar. Bueno, 2008 todavía subió un poquito porque la crisis realmente empezó en 2009, pero a partir del 2009 empieza a bajar y entre 2009 y 2014 el mercado perdió casi un 40%. Pero claro, luego a partir del 2015 el mercado empezó a recuperarse porque, digamos, conseguimos salir de la crisis económica, pero esa caída del 40% no fue automática, no volvió a subir un 40%, sino que subió muy poco. Subió básicamente 1,5%, 2% los años 15, 16, 17, 19 y fue una subida muy gradual, ¿no? Claro, y uno se pregunta, ¿cómo es que si cayó por culpa de la crisis un 40%, por qué no se recuperó un 40% cuando la crisis pasó? Y la respuesta es en lo que tú comentabas, pues porque cayó mucho, pero cayó mucho no solo por la crisis económica, la crisis económica fue lo tangible, ¿no? Lo que nos afectó a todos, gente que se quedó sin trabajo, el común de la población con menor poder adquisitivo, por tanto podían comprar también menos libros, pero además había otro fenómeno más intangible que fue la irrupción de las nuevas tecnologías, la irrupción del móvil, las redes sociales, YouTube, las series, las plataformas de series como HBO, Netflix, que hacen que hubiera una nueva competencia. Básicamente, para entendernos, antes, cuando uno quería conocer algo sobre algo, o sentía un repentino interés sobre algo, lo más probable era que fuera o a la biblioteca o a la librería a ver qué libro había sobre esta cuestión. A partir del 2009, 2010, y a raíz de que todo el mundo pues, empezó a tener un teléfono inteligente en el bolsillo, lo que ocurrió fue que la gente dejó de leer de ir al libro como único repositorio de conocimiento y ir a lo que vamos siempre, que es a Google, ¿no? O a Internet. Y con lo cual, de algún modo, el libro dejó de ser el único vehículo de transmisión de conocimiento, lo siguió siendo, pero ya no era el único. Podías ver pues, igual, tutoriales en YouTube, o había blogs, o había, bueno, toda un mix de información. Y al mismo tiempo lo que ocurrió es que en aquellos momentos donde tradicionalmente habíamos leído, por ejemplo, de camino al trabajo, ¿no? Yendo en metro o en el autobús, pues antes era habitual ver gente leyendo, ¿no? Porque era media hora, pues que igual no tenías mucho que hacer. Ahora es cada vez es más difícil. Digamos, es más fácil ver a gente con el móvil, pues hablando por WhatsApp o chequeando las redes sociales, ¿no? Mirando Instagram o leyendo el periódico en el móvil, que no leyendo un libro. Y al mismo tiempo, en momentos en los que solíamos leer, pues, por ejemplo, antes de acostarnos, un sábado por la tarde lluvioso, aquello de, bueno, sofá y manta y un libro, empezamos a dejar de leer en estos momentos, empezamos a ver series en Netflix o en HBO o en ese tipo de plataformas, ¿no? Con lo cual, básicamente, lo que podríamos llamar la competencia del libro, ya sea en su formato de entretenimiento, sería la novela, como en su formato de formación, que sería el ensayo, encontró nuevos competidores a la hora de querer aprender algo y nuevos competidores a la hora de entretenernos, porque nos entretenemos con una novela o nos podemos entretener con una serie, engancharnos a Juego de Tronos y estar un mes solo viendo Juego de Tronos, ¿no? Con lo cual, esto, digamos, fue esa especie de tormenta perfecta porque se conjugó una crisis económica muy profunda con nuevos hábitos de lectura, nuevos hábitos lectores. Y esto fue lo que ocurrió básicamente desde el 10 al 20. El 20 lo que ocurrió fue todo lo contrario. O sea, en el 20
como que tuvimos que confinarnos por la pandemia, la gente tuvo mucho más tiempo libre. Y al tener más tiempo libre también pensó, bueno, estoy ya un poco harto de redes sociales, etcétera, voy a aprovechar para leer, ¿no? Y esto lo vemos muy bien en los libros, los datos de venta del año 20, porque vemos, pues evidentemente, los meses de la pandemia pues, se vendió muy poco, entre otras cosas porque las librerías estaban cerradas y apenas se podía comprar online o tal. Y luego la gente empezó a leer los libros que tenía en casa. Todos estos libros que hemos ido acumulando a lo largo de los años, pero que nunca hemos leído o nos han regalado, bueno, que tenemos en casa y no hemos leído, ¿no? En japonés hay una palabra muy bonita para definir esa pila de libros que hemos comprado o nos han regalado, pero todavía no hemos leído, lo llaman sonduku, ¿no? Sondukus, todos los libros que todavía no les hemos hincado el diente. Bueno, la cuestión, la gente empezó a leer porque tenía más tiempo libre, estábamos encerrados en casa, esos libros, y luego se ve perfectamente que a partir de septiembre las ventas aumentan mucho, a partir de septiembre del 20. ¿Por qué? Porque ahí cambió el hábito lector. La gente leyó los libros que tenía en casa, volvió a recuperar el hábito lector y luego salió a por más libros los meses de septiembre, octubre y noviembre. ¿Por qué ocurrió eso? Pues porque si a una persona le gusta leer, pero quizá no ha leído habitualmente por falta de tiempo o por falta de costumbres, cuando uno vuelve a leer una novela de estas que decíamos antes, ¿no? Que te abducen, que te vuelven loco, que no quieres que se acaben, enseguida quieres más, ¿no? Lo mismo un ensayo, es un ensayo de estos que te cambian la vida, ¿no? Porque te hacen pensar cosas que no habías pensado, te abren puertas, ¿no? Que no sabías ni que existían y automáticamente quieres otro. Con lo cual, básicamente, lo que ocurrió fue que durante el confinamiento leímos mucho. Luego, como además también había restricciones sociales, de movilidad, etcétera, luego la gente empezó a comprar y en el año 20, a pesar de la pandemia, se vendieron más libros que en el 19. Es decir, a pesar de estar las librerías cerradas buena parte del año, se vendieron más libros que el 19 porque en el último trimestre del 20 las ventas se multiplicaron. O sea, en diciembre, por ejemplo, en diciembre del 20 se vendieron un 40% más de libros que diciembre del 19. Que en diciembre del 19 además no había crisis, no, ya la habíamos dejado atrás, ¿no? Con lo cual ese 40% fue toda esta gente que dijo, oye, me he vuelto a enganchar a la lectura. Bueno, ese reenganche a la lectura se mantuvo durante el 21 y el 21, de hecho, creció el mercado editorial un 15% respecto al 20, con lo cual esos hábitos lectores se mantuvieron y, de hecho, se incrementaron. Y de hecho, las estadísticas nos dicen, ¿no? que ahora leemos prácticamente una hora y media más a la semana de lo que leíamos antes de la pandemia. Con lo cual, y callo que me enrollo mucho, podemos decir que el año 20 fue el año en que volvimos a los libros, porque la pandemia, pues evidentemente, fue una cosa trágica, pero en lo que se refiere al mundo editorial, hizo pues, que remontara. Y por eso podemos decir que el año 20, a pesar de todo, fue el año que volvimos a los libros y ha sido un mercado en crecimiento hasta entonces y, bueno, hasta básicamente la guerra de Ucrania. Dos preguntas a colación de este hábito lector y del público lector. Una es, ¿qué están leyendo los jóvenes actualmente? ¿Qué tipo de libros, qué géneros están leyendo los jóvenes que empiezan a abandonar esa literatura infantil y comienzan a elegir sus propios libros? ¿Qué están leyendo? Esa era la primera pregunta. Y la segunda, que te la quería haber hecho antes, pero hemos serpenteado por otros temas. ¿Cuál es el estado del libro electrónico actualmente? ¿Cómo lo percibís en comparación con el libro en papel? Dado que, bueno, vivimos en una sociedad que cada vez es más tecnológica, pero no sé si en el sector editorial el libro electrónico, que parecía que iba a enterrar definitivamente el libro, bueno, pues está consiguiendo dar pasos hacia adelante o se ha estancado. Esas dos preguntas facilitas. Bueno, facilitas no. La primera igual es facilita, pero no te la puedo responder porque no tengo ni idea de literatura infantil.
Esto es como si le preguntaras a un futbolista sobre un partido de baloncesto. No, más que literatura infantil, me refiero a una vez que dejan de ser niños que abandonan la literatura infantil, ¿por qué géneros se están decantando? Si buscan pues una novela negra o buscan libros escritos por influencers o no sé, si hay algún tipo de tendencia que tengáis ahí controlada, me refiero a eso. Sí, bueno, no, sí, sí, sí. La cuestión es que es un mercado que yo es que no trabajo, no tengo, la verdad es que no tengo ni idea. Me queda completamente ajeno y me queda lejísimos. Sin duda, libros de influencers, sí, pero los libros de influencers es un fenómeno curioso. No se compran mucho, pero no necesariamente se leen. Los libros de Se influencers. coleccionan, ¿no? Sí, y es casi como un objeto, ¿no? Es un objeto fetiche, Mm. que por ejemplo en la Feria del Libro, ¿no? Que decíamos que empieza la semana que viene, las grandes colas se forman en los influencers, en los youtubers, los rubios de YouTube y tal, ¿no? Pero los libros no necesariamente, porque la gente compra el libro para poder que se lo firmen, poder hablar con el autor, hacerse la foto, etcétera, ¿no? Con lo cual no son tan libros que uno compra como leer, sino básicamente para tener algo del youtuber o del influencer que admiran o que siguen, etcétera, ¿no? Con lo cual, esto es un fenómeno curioso. Pero no te puedo dar más información, Alberto, porque es un mercado en el que no me muevo, y ya te digo, es como preguntarle algo de baloncesto a un futbolista. Te dirá, bueno, yo juego a fútbol. El baloncesto igual lo veo, pero me queda lejos. Luego, lo de los libros electrónicos, sí, es una buena pregunta porque, porque ahora yo creo que estamos empezando a ver el principio del futuro. Me explico. Hasta ahora, con los libros electrónicos, desde que empezaron, ¿no? 2012, 2013, empezaron a popularizarse, sobre todo con la llegada del Kindle. Claro, en aquel momento no sabíamos qué ocurriría. Y lo que vimos es que en Estados Unidos enseguida subía hasta un 25%. Desde el momento en que salió el Kindle, hubo un 25% de lectores que se pasaron a Kindle y ya no volvieron al libro en papel. Claro, ¿qué pensamos desde aquí? Como que todo llega, ¿no? Y acabamos de algún modo importando todas las tendencias de Estados Unidos. Aquí va a ocurrir algo parecido. Pero no ha ocurrido. Subió un poquito, está entre el 5 y 10%, pero no llegó nunca al 25%. Y luego, al mismo tiempo, esa subida repentina de Estados Unidos del 0 al 25% no se incrementó. Es decir, desde la salida del Kindle en Estados Unidos es un 25%. Y ahora está muy estable, sigue siendo el 25%, y ahora en España depende del género literario. O sea, hay géneros literarios que fomentan que la lectura sea en digital. La novela erótica, por ejemplo, pues porque resguarda el anonimato. O sea, uno está con su Kindle leyendo una novela erótica y en el metro nadie sabe que estás leyendo, ¿no? Y a veces también libros de gestión, que son libros más de, bueno, no lo quiero guardar, simplemente son libros de consulta, tal. Pero ese porcentaje, digo, varía mucho en los distintos géneros literarios, pero se mantiene en un 10-12, con lo cual de cada 100 libros que se venden en España, unos 10 son en digital y 90 siguen siendo en papel. Lo que vemos de los últimos años es que esa tendencia tiende a convertirse en lo habitual, con lo cual probablemente en los próximos años, al menos yo me atrevería a decir los próximos 10, lo más probable es que ambos formatos convivan y convivan en esas proporciones. Es decir, el libro electrónico no creo que suba mucho más, porque todo aquel que ha querido hacer el cambio al libro electrónico ya lo ha podido hacer, y el que haya querido hacer el cambio al revés, pues también, ¿no? Ahora simplemente hay una serie de personas que siempre compran o principalmente compran en digital, y hay una serie de personas que principalmente compran en papel porque les gusta más, se sienten más cómodos, quieren poder guardarlo. Luego hay un factor importante aquí en el libro en papel, que es que el libro en papel facilita mucho el regalo. Es decir, no es lo mismo regalar un libro en papel en un Que regalar un cumpleaños PDF, claro. que regalar un PDF o un enlace, descárgate ese libro y tal, ¿no? El libro como regalo es mucho mejor Con lo cual, lo más probable es que los próximos años se mantengan un poco estos ratios, ¿no? 10, 12 en digital, a veces 15, a veces 20 según el género, pero bueno, cercano a 10 de media,
y el resto en papel. No creo que en los próximos años cambie de manera significativa.